Hola Pablo, bienvenido, gracias por llegarte hasta el estudio de Canal 10. Esta semana ha sido intensa, has tenido gran protagonismo. ¿Cómo culminó el tema de tarifas y cómo sigue? Bienvenido. Terminó con mucha expectativa de que esto pueda ser una solución para los argentinos por el difícil momento que se está viviendo en materia de tarifas, ¿no? O sea, la idea era colaborar con un aporte a paliar la relación entre la suba de salario y la suba de tarifa, o la inflación y la suba de tarifas. Se generó una brecha muy grande entre a qué ritmo aumentaron las tarifas y a qué ritmo aumentaron los salarios o la inflación. Entonces el proyecto tendía a eso, ¿no? A generar un marco de relación. ¿Con qué entusiasmo, con qué ganas uno va al Congreso sabiendo que va a proponer algo que en definitiva ese mismo día los medios nacionales advertían que llegado el caso el presidente de la Nación lo iba a vetar? Mira, yo creo que nosotros tenemos que cumplir con nuestro rol. La facultad del presidente de vetar la tiene este presidente, la tuvieron los anteriores, puede promulgar una ley, puede vetarla. Ahora, lo que sí yo planteaba es que por ahí el presidente tendría que usar menos energía en hablar del veto y un poquito más de energía en buscar el punto de encuentro, que todavía tiene la oportunidad. O sea, nosotros dimos media sanción al Senado a esta propuesta de ir acomodando las tarifas a los valores de aumentos de salarios y de la inflación, que no se escape tanto la tarifa. En el Senado se va a generar una nueva mesa con este proyecto, e incluso hay un proyecto que mandó el presidente sobre la eliminación de impuestos en tarifa. Creo que es la oportunidad que tiene el gobierno y el Congreso de volver a intentar. Bueno, ahora si eso no se da, ya después dependerá del presidente. Creo que no estaría bueno un veto, pero no por una cuestión política, porque el problema va a seguir. Supongamos que el Congreso no hacía nada. Sí. El problema de tarifa sigue, o sea que sea con la propuesta que hicimos nosotros en el Congreso, sea con alguna que tendrá que salir, algo hay que hacer, porque si no sería mirar a otro costado. Las tarifas van a volver a aumentar en septiembre, en octubre, de acuerdo al cronograma que presentó el gobierno. Entonces, el problema va a seguir existiendo aunque lo queramos tapar. Ese es el problema. Ahora, hablas de generar puentes, de que haya vínculo, diálogo. ¿Tuviste oportunidad de escuchar a la diputada Carrió anoche? Si querés no, leí algunos tuits, la verdad, porque el problema es que para escuchar a la diputada Carrió tenés que mirar televisión o leer sus tuits, porque al Congreso no va. Entonces, bueno, a veces no tenemos tuvo tiempo de hacer eso. Tuvo espacio dentro de un programa de televisión, se lo vamos a compartir a nuestros televidentes y también al diputado Pablo Cosiner, y hablamos después de estas palabras. Que hay un sector del gobierno, no sé si ella lo va a decir, que está pensando en Carrió candidata a senadora en 2019. Para mí el Senado prácticamente es una condena. Yo pude ser senadora muchas veces de la capital y no lo fui. Pero también digo, yo voy a hacer todo lo que sea necesario para que la República continúe y para que Cambiemos gane. Todo, aunque me cueste la vida y aunque tenga asco. De hecho, muchos días que voy al Congreso tengo asco y no respondo ni a las injurias ni a la profunda ignorancia del Congreso que caracteriza a muchos. Por eso a veces me voy de la banca, porque puedo llegar a contestar de una manera que no sería prudente, pero es un trabajo insalubre. Mediocridad más mala fe es terrible, porque yo amo a Evita. Todos necesitamos honestidad y todos necesitamos seguir un camino derecho, recto. Yo sé que no todos en Cambiemos somos iguales, pero es lo que hay. Mandela también lo sabía y tuvo que pactar con el enemigo, ¿se acuerdan? Además a mí me divierte, porque esta adrenalina de poder sostener, de poder acompañar en momentos de crisis, yo sirvo para esto, no sirvo para la victoria. Está claro, es una buena frase esa, Lilita. Sirvo Me tengo que ir a una pausa. Para momentos difíciles. Muy cortita, es muy interesante. Pero ¿saben qué? Mátenlo a Durán Barba. ¿En qué sentido, Lilita? ¿Qué querés decir con eso? De que todos los diputados de Cambiemos tenemos que salir a defender y tenemos que salir a recorrer el país a explicar. Un resumen de una nota mucho más larga. Lo que a nuestro criterio fue como lo más relevante, el tema de que le da asco el lugar de trabajo, que es el lugar donde ustedes trabajan,
¿Hay algo de eso que te refiera a tu vivencia? Digo, llegar a un lugar de trabajo que te dé asco, ¿cómo lo sostenés en el tiempo? Yo lo que noto es que... Digo, Sí, y el final era lo de Durán Barba, que en definitiva hay algo que dice que tiene razón, y es que los legisladores de Cambiemos tienen que caminar el país, tienen que salir y caminar y fundamentar sus decisiones, y aparentemente que no salgan a hablar se los dictamina un consultor externo, ¿no? Mira, yo lo que sí noto es una vara muy distinta para medir el trabajo de un legislador nacional en cualquier lugar de la Argentina a lo que es en la ciudad de Buenos Aires, y particularmente a Carrió. A nosotros nos miden si vamos a las sesiones, si no vamos a las sesiones, cuántos proyectos presentamos, si además venimos acá y estamos con los periodistas, estamos en el interior, si cuántas palabras en los discursos decimos, hay ranking para todo. Y a esta señora es como que con que vaya a determinados programas de televisión algunos días, es como que viene a salvaguardar la República, digamos. Yo, lo que sí coincido, me parece que cuando uno pertenece a un proyecto político tiene que ponerse la camiseta, defenderlo, estoy de acuerdo con ella. Pero, digamos, a ella no van a preguntarle los periodistas, esos periodistas y otros, por qué no va a las sesiones, por qué cobra el sueldo sin ir a las sesiones, si le da asco, digamos, es una cuestión, la verdad, bastante desagradable, ¿no? O sea, que diga eso. Pues ya puede no coincidir o no gustarle el ritmo de debate político que hay en el Congreso, es lógico. Pero sí noto eso me parece injusto, las distintas varas. Después, obviamente que sí respeto que es una persona muy valorada en la Ciudad de Buenos Aires. Se ve que en la Ciudad de Buenos Aires se mide la expectativa de la política desde otro lugar. Bueno, esto sirve. Es una persona muy preparada, que ha vivido... No, ha sacado creo el 60% de los votos, con lo cual eso uno debe respetar. Sí, yo no coincido con la manera de hacer política de ella, que es permanentemente agraviando la misma política. Y en esto digo, esto de tirar puentes, hoy se necesitan puentes, justamente en un momento de crisis tan importante como la que estamos viviendo, a partir de escuchar al ministro Duhovne, de verlo al presidente Mauricio Macri el lunes apareciendo en persona, hablar del Fondo Monetario Internacional. Lo que uno entiende es que fuerzas políticas, tanto del Frente Argentina Federal como del masismo, deberían sentarse y acordar todos algo que sea superador de esta instancia. Pero si sale Lilita el día después de las tarifas a hablar de esta manera, ¿cómo se logra tirar un puente para hablar? Lo que pasa es que nosotros, cuando generamos mesas de trabajo en el Congreso, que hemos tenido muchas, yo de hecho en el discurso que di detallo todas las leyes que nosotros aportamos a este gobierno. No estamos viendo aquí de fondo. En ninguna estaba sentada ahí, porque ya no tiene esta mecánica de trabajo. Doctor, a propósito de cómo se trabajó en este proyecto de tarifas justas, desde el proyecto original, sí, que pasó por las comisiones, que seguramente se modificó, hasta que se aprobó, ¿hubo muchos cambios? Sí, hubo bastante cambio. Hubo bastante cambio porque hemos escuchado desde posiciones de las provincias respecto a los cambios impositivos. Nosotros sacamos todo lo que era disminución del IVA, que era un capítulo, porque ahí hubo incluso posiciones distintas entre los mismos gobernadores. Esto surge cuando el presidente envía el proyecto para sacar los impuestos provinciales y nacionales. Nosotros decimos que también iba a quedarse la discusión sobre los impuestos nacionales. Algunos gobernadores estaban más de acuerdo en hacerlo ahora, otros no. Entonces, para evitar ese tema, suprimimos el tema IVA. Claro, porque el IVA se coparticipa, en definitiva es plata que llega a las provincias, ¿no? Sí, también. Pero también es verdad que vos sacás IVA a la factura y la gente que pague menos en esa factura no va al banco a guardar esa plata. Consume, no, con claro, lo cual sí, la plata vuelve a ingresar a las provincias por otro circuito. Okay. O sea, la disminución del IVA respecto al impacto en las recaudaciones provinciales es relativo, puede disminuir por un lado pero entra por el otro. O sea, si vos pagás 200, 300, 400 pesos menos en la factura, esa disminución no va a ir a un ahorro. Exacto. Va al consumo, a otro tipo de consumo, quizás por los valores y por las vida. necesidades. Claro. Eso se cambió. Se planteó también un artículo para resguardar, que era una preocupación de las provincias, la vigencia de aquellas regulaciones provinciales en materia de servicios que tengan ya hechas las provincias, sus tarifas sociales, porque hay provincias que han avanzado mejor que otras. Y respecto a lo que sí se preservó es el corazón del proyecto, que es lo más importante decir, que es que de ahora en más las actualizaciones de las tarifas nunca puedan ser superior a la variación del salario para lo domiciliario y a la variación
de la inflación o del índice del consumidor para las pymes, para la industria, para la producción. Es decir, bueno, recuperaron mucho las tarifas, a partir de ahora que sigan recuperando, pero con criterios un poquito más objetivos, ¿no? Eso se preservó. Después, dos leyes muy importantes que se aprobaron ese día, que incluso modificó una hasta la situación de la bolsa, la de financiamiento productivo, que tal pasaron como desapercibidas porque el debate era el de las tarifas, ¿no? Y de defensa de la competencia. Bueno, ese día nosotros quisimos empezar, y eso sí fue un acuerdo por estas leyes, porque era la que generaban puntos de acuerdo, como una señal. Vivimos momentos difíciles, sabíamos que muchos iban a estar expectantes cómo repercutía la sesión del Congreso en la bolsa y no iban a faltar los que digan que si el dólar subió o no subió por esto. Entonces, bueno, arranquemos por lo que estamos de acuerdo, no todos, algunos sectores, y el tema de la ley de mercado de capitales que les permite a las pymes ir a la bolsa, financiarse, era una buena señal, y esa y la de defensa de la competencia, que era la otra, bueno, esas salieron con apoyo entre el gobierno y parte de la oposición. Después en tarifas sí tuvimos profundas diferencias y quedaron claras. Sí. Dijo que buscaron empezar por donde había acuerdo. Hasta acá el Congreso de la Nación se ha mostrado ha actuado utilizando esta palabra que es la de oposición responsable. Sí. Buscando hacer que el gobierno tenga facilidades en cuanto a gobernar justamente. ¿Cambió algo con respecto a este endurecimiento y decirle, bueno, las tarifas no pasa, a pesar de que todos los funcionarios del gobierno nacional que salen a hablar, incluido el presidente Mauricio Macri, hablan de la responsabilidad que tiene que tener la oposición en este tema, por ejemplo, que le implicaría al Estado un dinero importante? No, como yo lo planteaba ahí, nosotros no cambiamos, somos los mismos. Lo que cambió es la visualización de oficialismo, en donde ahora, digamos, somos irresponsables o demagogos. Otros lo llaman dialoguistas, ¿no? Claro, eso te iba a decir. Del otro lado nos dicen entreguistas o dialoguistas, de acuerdo al tema. Y la verdad que no somos ni una cosa ni otra. Ni antes éramos lo mejor, ni ahora somos lo peor. Somos lo que dijimos que íbamos a hacer, una oposición responsable, que dice esto está bien y esto está mal. En esto te acompañamos y en esto no te acompañamos. Ahora, el que por ahí se confunde, algunos funcionarios o representantes del oficialismo que creen que siempre hay que acompañarlo, y algunos representantes de la oposición extrema que creen que siempre hay que decirle que no al gobierno. Yo decía, creo que empezamos a romper la grieta en la Argentina, es el valor del aporte nuestro. Obligar a la Argentina a otro tipo de trabajo que es tema por tema, agenda por agenda, diálogo permanente, y donde estás de acuerdo acompañás y donde no estás de acuerdo no acompañás. Tenemos que salir de esa visión en donde creo que uno de los daños mayores que se le está haciendo a la sociedad es eso, es llevarle a la gente siempre a actitudes grietarias y a ubicarte o en un lado o en el otro. Y la vida no funciona así, la vida son matices. O sea, y creo que tenemos que retomar un país normal, que lleve a la política. Yo digo, la política tiene que resolver los problemas, no trasladarle tensiones permanentes. ¿Habremos sido un país normal alguna vez, Pablo? Ahí está, hay una apuesta nueva, llevarnos a pensar distinto y a ir punto por punto, tema por tema. Hay otra apuesta nueva que es que un ajuste sea gradual y no sea de manera drástica como estábamos acostumbrados. El resultado se verá en el 2019. Sí, si fuimos a un país normal, no funciona. digo, está bueno eso. Hizo referencia en su alocución a que están trabajando para... Sí, digo, el tema del país normal está bueno. En realidad quizás nunca fuimos un país como otros de su desarrollo, pero no había por ahí tanto enfrentamiento, ¿no? como ahora. Y sí nos estamos preparando para gobernar la Argentina, ojalá que tengamos esa oportunidad, pero es muy difícil hablarlo ahora porque están pasando cosas complicadas. Más ¿no? importantes hoy, ¿no? Pero sí asumimos el desafío que nos plantearon ahí en el debate. ¿En qué provincia es la próxima reunión? Mendoza, posiblemente Mendoza, le íbamos a hacer... Se van al corazón radical, claro. Ahí se van a reunir. Y le íbamos a hacer esta semana y la suspendimos por todo lo que está pasando. Mendoza y Tucumán son los próximos lugares de trabajo. ¿Y de reunión a reunión se ve un fortalecimiento, más sí. gente que se acerca? Sí, sí, porque creo que se está viendo mucha coherencia entre lo que decíamos y lo que venimos haciendo y mucha expectativa, porque hay mucha gente que, digo yo, dicen, bueno, no queremos volver al pasado, ¿no? Pero tampoco está conforme con el presente de la Argentina. Y se va abriendo una posibilidad de construir algo distinto en el 2019,
así que lo estamos viendo con mucho optimismo. Ojalá que sea en el marco de un país que se vaya recuperando, ¿no? Nadie quiere apostar al fracaso de este gobierno. Doctor Pablo Cosiner, muchísimas gracias por No, llegarse muchas gracias a en este ustedes. mediodía hasta Canal 10. Muchas gracias.